Informe misionero Uzbekistán para el sábado 27 de abril. Dios, ayúdame. Cuando era pequeña, Aya no entendía por qué su abuela se arrodillaba delante de unos ídolos en su casa situada en Uzbekistán. Estoy orando, dijo la abuela. ¿Por qué oras?, preguntó Aya. ¿A quién le oras? Le oro al Dios que vive en el cielo, contestó la abuela. Tenemos que amarlo porque Él nos ama y también debemos temerle. La abuela tenía un crucifijo de Jesús en la pared y Aya preguntó quién era el que colgaba de él. Es Jesús, nuestro Dios, dijo la abuela. Él vino a la tierra y la gente lo mató. Eso es todo lo que la joven Aya sabía sobre Dios. No tenía mucha fe, pero sabía que podía orar a Dios, así que cada vez que sentía miedo oraba. Dios, ayúdame, decía en su oración. Después del colapso de la Unión Soviética, Uzbekistán se convirtió en un país independiente. Las calles de la ciudad, antes tranquilas, se volvieron más peligrosas, porque los borrachos y drogadictos empezaron a salir durante la noche. Cuando Aya regresaba a casa de noche, en el camino oraba, Dios, ayúdame. Aya se casó y tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Se abrió una iglesia en su pueblo y todos los domingos la visitaba con sus hijos. Allí encendía velas y oraba, pero cada vez que salía de la iglesia se sentía vacía por dentro. Parecía que le faltaba algo. Un día una amiga le regaló un librito titulado Historia de los Patriarcas y Profetas. Aya nunca había oído hablar de la autora Elena G. de White, pero le asombró la vivacidad con que le describía los relatos del Antiguo Testamento. Leyó por primera vez que el sábado era el día de reposo. Surgió en ella el deseo de ir a una iglesia donde se adorara a Dios en sábado. Pero ¿cuál era esa iglesia? ¿Dónde podía encontrarla? Pasaron varios años hasta que un día una vieja amiga, antigua compañera de clase, llegó de visita desde otra ciudad. Le contó a Aya que estaba adorando en sábado en una iglesia adventista del 7º día. Aya se quedó sorprendida y maravillada. Se preguntó, ¿de verdad hay gente en Uzbekistán que guarda el sábado como día de reposo? Su amiga, que antes era atea, le habló con entusiasmo de cómo había aprendido sobre Dios y de cómo lo amaba ahora de todo corazón. Para Aya, su amiga era una nueva persona, no se parecía en nada a lo que había sido antes. Poco después, Aya fue a visitar a su amiga, que vivía a 4 horas de distancia en autobús. Visitó la iglesia adventista el sábado y le gustó mucho. Sin embargo, la iglesia estaba demasiado lejos para visitarla todos los sábados. Dios, ayúdame, oraba. Tiempo después, Violeta, la hija de Aya, se casó y se fue a vivir a Tashkent, la capital de Uzbekistán. Después falleció el marido de Aya y ella se mudó a Tashkent para estar con Violeta. Se enteró por su amiga adventista de que había 3 iglesias adventistas en Tashkent. Aya y Violeta empezaron a ir a la iglesia todos los sábados. Un miembro de la iglesia les ofreció impartirles estudios bíblicos y la madre y la hija completaron las 28 lecciones. Aya sintió el deseo de entregar su corazón a Jesús públicamente por medio del bautismo. Dios, ayúdame, oraba. Entonces el presidente de la Universidad Adventista de Saoski, donde se encuentra el seminario de la Iglesia Adventista en Rusia, llegó a la ciudad para celebrar una campaña de evangelización. Cuando hizo el llamamiento a pasar al frente, ella fue la primera en levantarse. Ella y su hija se bautizaron juntas con otras 8 personas. Hoy, Aya y Violeta son fieles diaconisas de la iglesia. Estamos contentas de servir a Dios, dice Aya. Dios ha escuchado sus oraciones, la había ayudado y su corazón estaba pleno. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir la primera escuela primaria adventista del 7º día en Tashkent, Uzbekistán. Gracias por planificar una generosa ofrenda para este 29 de junio.